Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Gigli, integrante del Centro Médico MEVA Terapia, y les doy la bienvenida al módulo de cáncer gastrointestinal, que contará con la coordinación de la doctora Virginia Cárdenes, profesora en oncología radioterápica, responsable de los servicios de ginecología oncológica y gastrointestinal, y directora del servicio de braquiterapia ginecológica del Weill Cornell University New York Presbyterian Hospital. Entre los disertantes de los diferentes trabajos se encuentran los especialistas en oncología radiante, la doctora Claudia Benavento, del consultorio privado de radiaciones General San Martín, el doctor Carlos Donoso, director médico del Centro de Radioterapia CITO en San Isidro, Buenos Aires, la doctora Mabel Sardi, directora de la residencia de la Unidad Académica del Hospital Italiano, directora de la carrera de médico especialista en radioterapia de la UBA y jefa del servicio de terapia radiante del Centro Médico Megaterapia del Hospital Italiano. Y por último, el doctor Augusto Alba, integrante del Centro Médico Megaterapia de Buenos Aires. Bueno, felicito a Satro por este Best of Astro. Y mi nombre es Claudia Benavento y los dos temas que vamos a abordar son sobre cáncer rectal. El primero es una revisión del Kaiser Permanente de Los Ángeles, California, sobre el manejo no operatorio Watch and Wait versus cirugía en pacientes con respuesta completa endoscópica al tratamiento neoadyuvante de cáncer rectal. Se incluyeron pacientes entre el 2015 y el 2019, todos quirúrgicamente elegibles y tratados con curso largo de quimioradioterapia neoadyuvante. La neoadyuvancia consistió en radioterapia externa, 3D o intensidad modulada, con dosis de 50 a 54 Gray en fracciones de 1.8 a 2 Gray, con quimioterapia concurrente basada en 5-FU y también inducción o consolidación con quimioterapia. La respuesta se determinó a las 6 a 8 semanas por examen digital rectal, endoscopía y resonancia magnética según decisión del equipo tratante. La cirugía se llevó a cabo como resección mesorrectal total a 8 a 12 semanas de completada la neoadyuvancia y se ofreció Watch and Wait a pacientes con respuesta completa. El seguimiento se hizo con examen digital rectal, endoscopía y SEA. Y también decidieron en algunos casos el equipo tratante agregar resonancia magnética en el seguimiento. Se interpretó como recurrencia local a cualquier recurrencia local mucosa intramural y en el caso del grupo Watch and Wait también del mesorrecto. De los 405 pacientes que tenían respuesta endoluminal evaluable, el 23% tuvo respuesta completa. Y estos 95 pacientes fueron 42 a cirugía y 53 a Watch and Wait. Hubo una diferencia significativa en cuanto a la distancia al margen anal, con una media de 3 centímetros en el grupo Watch and Wait y de 8 centímetros en el grupo cirugía. Fueron los tumores más tempranos los que fueron a Watch and Wait. Y hubo un mayor porcentaje de pacientes que consolidaron la neoadyuvancia con esquemas con oxaliplatino en el grupo cirugía. 88% versus 59% del grupo Watch and Wait. A 3 años, la recaída local en el grupo Watch and Wait fue de 15%. La sobrevida global a 3 años fue mejor en el grupo de cirugía, 100%, con respecto al grupo de Watch and Wait, que fue de 88%. Pero no hubo una diferencia en la sobrevida cáncer rectal específica a 3 años.
Los resultados de Watch and Wait fueron significativamente peores en el estadio 3 en comparación con el grupo estadio 1 y 2. Y las limitaciones de este ensayo son que la naturaleza retrospectiva, obviamente, el tamaño pequeño de la muestra y el limitado seguimiento. Las conclusiones es que para seleccionados pacientes con respuesta completa al tratamiento neoadyuvante de quimioradioterapia, el Watch and Wait está asociado con similares resultados oncológicos a la cirugía radical. Hay un alto porcentaje de posibilidades de rescatar la recaída local y una alta incidencia de metástasis a distancia en aquellos pacientes con recaída local. Esto es muy importante, porque aunque se rescatan, de todos modos tienen una mayor frecuencia de metástasis a distancia. El estadio 3 está asociado con un mayor riesgo de recurrencia local y de recurrencia no local comparado con estadio 1 y 2. Se requieren estudios adicionales para clarificar la selección de pacientes y delinear el óptimo tratamiento sistémico para los pacientes con respuesta completa que puedan ser considerados para Watch and Wait. El segundo ensayo, que es de la Universidad de Washington, es un ensayo que evaluó respuesta completa clínica en pacientes con adenocarcinoma rectal tratados con curso corto de radioterapia e intento de manejo no operatorio. Esta revisión retrospectiva de pacientes tratados con esquema corto de radioterapia y quimioterapia en manejo no operatorio se evaluó, como decíamos recién, la respuesta completa clínica, se informó el porcentaje de pacientes que requirieron rescate quirúrgico y se determinaron las toxicidades vinculadas con el tratamiento. Fueron pacientes tratados entre el 2018 y el 2019, 90 pacientes con recientemente diagnosticados tumores rectales no metastásicos, tratados con curso corto de radioterapia seguido por quimioterapia. El tratamiento consistió fundamentalmente en 25 Gray en 5 fracciones a la pelvis, con boost opcional al tumor primario hasta 30 Gray. La radioterapia fue llevada a cabo con 3D o intensidad modulada y ganglios pelvianos. Extramesorrectales involucrados fueron tratados con 35 Gray en 5 fracciones. Bueno, aquí tenemos los constraints de este hipofraccionamiento. La quimioterapia se inició luego de completada la radioterapia, consistió fundamentalmente en FOLFOX y FOLFOX modificado, aunque hubo otros esquemas como capecitabine, CAPOX o 5-FU, y los ciclos planeados fueron de 6 a 12. La distancia al margen anal, en general en estos casos, fue muy importante, digamos, 7 centímetros de promedio, pero la mayoría fueron tumores avanzados, T3 o ganglios positivos en un 96%. Y hubo un alto porcentaje de pacientes con estadios 3, 76%. La respuesta completa fue del 48% global, y en los pacientes que completaron 6 o más ciclos de quimioterapia, 51%. Hubo un paciente que interrumpió por 2 meses debido a una perforación del colon que requirió intervención quirúrgica. En cuanto a los patrones de falla, el 79% de los pacientes continuó con respuesta completa clínica con una media de seguimiento de 16.6 meses. De las fallas locales,
se pudo rescatar de las 7, 6 con cirugía y 1 recibió quimioterapia. Entre los pacientes que continuaron con respuesta completa clínica, el 49% no tuvo toxicidades gastrointestinales. Y ningún paciente tuvo toxicidades tardías G3 y G4. Las conclusiones son que los datos tempranos muestran que el curso corto de radioterapia seguido por quimioterapia en el manejo no operatorio del adenocarcinoma rectal puede resultar en respuesta completa clínica y preservación de órgano en tumores localmente avanzados. La toxicidad gastrointestinal es aceptable y se requiere seguimiento adicional para ver la durabilidad de la respuesta y la toxicidad. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Donoso. Yo soy médico radiooncólogo del Centro Médico Cito San Isidro. Y siguiendo con el módulo gastrointestinal, me toca presentar a mí 2 trabajos, uno sobre cáncer de recto y otro sobre cáncer de esófago. El primer trabajo es sobre cáncer de recto, que es la validación y construcción de una firma genotípica para predecir respuesta patológica completa en cáncer de recto localmente avanzado, para el cual el diseño de estudio incluyó 15 muestras de tejidos, a la cual se le realizó una secuencia completa del exoma, buscando distintas mutaciones, 1.300 identificadas por esta secuenciación y 32 encontradas en la literatura. Se creó un grupo de modelo de validación genética en 202 pacientes, un grupo de validación interna y un grupo de validación externa, en el cual participaron otras 4 instituciones. La firma genotípica incluyó un panel de 15 genes, y para evaluar los resultados se hizo una evaluación predictiva de esta firma genética en los 3 grupos, mostrando que el área bajo la curva es aproximadamente 0,8, con una alta seguridad, sensibilidad y especificidad si se compara con el T, con el estadio ganglionar, los niveles de CEA y K19. Por otro lado, se hizo una evaluación predictiva en distintos subgrupos, teniendo en cuenta la edad del paciente, el sexo, el estadio, el tamaño tumoral y el tipo de quimioterapia asociada, mostrando también que el área bajo la curva es mayor en esta firma predictiva comparada con el T, el N, los niveles de CA y K19. En aquel grupo de pacientes con respuesta patológica completa, el score predictivo fue de 94.7%. Por lo tanto, esta firma genética predictiva en cáncer de recto localmente avanzado es una herramienta útil para el manejo no operatorio de los pacientes, para guiar el tratamiento en los pacientes con una probabilidad de agresión tumoral después de la terapia neoadjuvante, combinado con los criterios de respuesta clínica completa y firma genética predictiva. Este panel de 15 genes es fácilmente implementable en la práctica clínica y obviamente se van a requerir futuros estudios prospectivos para validar esta herramienta. Con respecto al segundo trabajo, es la evaluación de respuesta temprana durante la quimio-radioterapia en carcinoma de células escamosas de esófago localmente avanzado mediante el ADN tumoral circulante. El carcinoma de células de esófago muestra una alta sensibilidad a la radioterapia. La respuesta tumoral a la quimio-radioterapia neoadjuvante o definitiva varía en las diferentes series. Y evaluar respuesta temprana durante el tratamiento de quimio-radioterapia es importante, por lo cual este ADN tumoral circulante podría transformarse en un biomarcador prometedor como indicador de respuesta o progresión y guiar la terapia en muchos tipos de cánceres. El objetivo del trabajo fue identificar los resultados preliminares de este marcador de ADN tumoral circulante para evaluar respuesta después de la quimio-radioterapia, y se incluyeron pacientes con carcinoma de células escamosas de esófago irresecables o inoperables, estadios 2, estadios 3 o 4, incluyendo aquellos con ganglios supraclaviculares pero sin metástasis a distancia.
o viscerales. La radioterapia fue con voz simultáneo y fue una dosis de 50.4 grays al PTB y 59.92 al GTB, asociado con quimioterapia, ya sea en monoterapia S1 o la combinación de cisplatino más paclitaxel. Para el método de estudios se tomaron muestras de plasma e imágenes previo al inicio del tratamiento, a la mitad de la radioquimioterapia, y después de la quimioradioterapia a las 4 de 8 semanas, a los 4 de los 6 meses y a las recaídas. En las muestras de plasma se les hizo una secuenciación de nueva generación, buscando un panel de 474 genes relacionados al cáncer. Se mostraban los resultados en 37 pacientes, la mayoría de tercio inferior, T3 y T4, N2 y N3, estadios 3 y 4A. Con respecto a los resultados, antes del inicio del tratamiento de quimioradioterapia, 27 de 37 pacientes presentaban concentración de ADN circulante tumoral. A la cuarta semana, de 26 pacientes, solamente 12 mostraban esta concentración, en un 46%, y 4 a 8 semanas posterior al finalizar la radioquimioterapia, de 16 pacientes, solamente 5 presentaban concentración de ADN tumoral circulante. A los 4 o los 6 meses y a las recaídas, solamente se obtuvieron muestras de plasma. Las mutaciones genéticas más frecuentemente encontradas fueron la de la TP53, ATR y CDKN2A. Para los resultados se hizo una asociación entre la abundancia relativa del ADN circulante, que sería el máximo de ADN circulante encontrado por la concentración de ADN circulante, observándose que a mayor T3 y mayor estadio tumoral, mayor abundancia de ADN tumoral circulante. Se asoció también la concentración de ADN circulante y el estadio tumoral, mostrando mayor concentración a mayor estadio. Y por otro lado, se tomó en cuenta la carga de mutaciones obtenidas en sangre, observando una alta asociación entre estas mutaciones, la abundancia relativa del ADN y la concentración de ADN tumoral circulante. A la mitad del tratamiento se hizo una evaluación combinada entre las muestras de imágenes y las muestras de plasma, en 25 pacientes, de los cuales 14 hubo una disminución de la concentración de ADN circulante, en 9 pacientes se hizo indetectable y en 2 pacientes aumentó. De los pacientes que se les hizo indetectable, la tasa de respuesta global fue de un 78%, y en los pacientes en los cuales hubo una disminución, la tasa de respuesta global fue de un 57%. Por lo tanto, 4 semanas después de la quimioradioterapia, está asociada con una disminución de la carga de ADN tumoral circulante. Aquellos pacientes en los que se hace indetectable en forma persistente podrían ser mejores respondedores a la quimioradioterapia. Obviamente se requiere un largo seguimiento y combinarlo con análisis radiológico. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Mabel Sardi. Me toca compartir con ustedes un trabajo fase 1 que explora la asociación SBRT a inmunoterapia en el carcinoma hepatocelular irresecable. Conocemos que inmunoterapia es el tratamiento de primera línea en el hepatocarcinoma celular irresecable. Sin embargo, SBRT es una opción terapéutica validada que tiene altas tasas de control, pero con algunas recaídas. Así que aquí apunta este trabajo a tratar de mejorar la tasa de respuestas y aumentar la duración de las mismas mediante la estimulación tumoral inmunogénica y su seguimiento. La metodología del trabajo fue la siguiente. Fueron a la rama de SBRT, los pacientes se eligieron para este trabajo, pacientes no elegibles para resección o trasplante, y se randomizaron a nivolumab o ipilimumab después de una SBRT con 40 Gray en 5 fracciones. La radiación se prescribió, los límites para la prescripción de radioterapia estuvieron en 100 centímetros cúbicos de tumor, o bien alguna otra dimensión, pero que permitiera mantener los constraints de seguridad en el hígado sano.
El endpoint primario fue establecer la toxicidad dosis limitante, según se definió previamente en el protocolo. Hubo un endpoint secundario que incluyó valoración de la respuesta según IRESIST y un análisis del material irradiado, para lo cual se obtuvieron biopsias pre y post, tendiente a averiguar si hubiera algún factor que sirviera como predictor biológico de respuesta. Las dosis de los inmunoterápicos fueron las habituales, y en las dos ramas se empezó a los 14 días después del CBRT y continuó, o hasta progresión de enfermedad, o hasta toxicidad dosis limitante, o se prolongó por 2 años. En cuanto a los resultados, 14 pacientes recibieron SBRT, 8 fueron al doblete terapéutico y nivolumab solamente recibieron 6 pacientes. 6 pacientes ya tenían enfermedad extrahepática en el momento de ingresarlos. En cuanto a la seguridad, la dosis media de seguridad en el hígado se estableció en 11.21 Gray y el B30 se aceptó en el 13%. Solo 2 pacientes presentaron toxicidad limitante de dosis en los primeros 6 meses y no se pudieron identificar factores dosimétricos que predijeran la toxicidad hepática de grado 3. En cuanto seguimos con la evolución, las tasas de respuesta global estuvieron en el 36%, todas respuestas parciales, muy diferentes en la rama de un inmunoterápico versus 2. Y esta diferencia fue entre 12 y 50%, que fue la misma diferencia, pero en espejo, para la progresión de enfermedad. En cambio, enfermedad estable estuvo muy parejita en las dos ramas. Los 5 pacientes que consiguieron respuesta estuvieron vivos en el último follow-up. Y 4 de los respondedores, que todos habían estado en la rama del doblete terapéutico, tuvieron respuestas durables, que estuvieron entre los 18 y los 27 meses a partir de CBRT. Solo un paciente progresó dentro del volumen irradiado, y esto se notó en el primer control después de SBRT en la imagen adecuada. Conclusiones entonces de este estudio, que repito fue fase 1, es que añadir SBRT a la inmunoterapia fue un procedimiento bien tolerado y seguro, que SBRT seguido de inhibición de los puntos de control, en especial con el doblete terapéutico, estuvo asociada con altas tasas de respuesta durable en una población con enfermedad bien avanzada. Que el control local en el volumen terapéutico de SBRT fue excelente, y nos falta todavía la respuesta a si pudieran identificarse algunos biomarcadores para respuesta en el tejido irradiado. Esto es todo. Muchas gracias. El segundo trabajo que me toca compartir es el Heracles, que compara la eficacia de SBRT versus embolización con quimioterapia intraarterial en un grupo de pacientes previamente definido en un comité multidisciplinario, un estudio que fue prospectivo, observacional y en único centro. Los pacientes se discutieron, como dije, en un comité multidisciplinario en un periodo de 12 meses previo a la inclusión, y fueron a radioterapia aquellos pacientes que tenían contraindicación para la quimioembolización intraarterial, o que no aceptaron el procedimiento, o que tenían progresión de enfermedad. El endpoint primario de este trabajo fue la factibilidad, pero también se valoraron algunos factores relacionados al paciente o al tratamiento. Y esto último se hizo mediante 2 herramientas de ORTC tendientes a medir calidad de vida, que fueron los formularios C30 y CR29. Ingresaron 39 pacientes, finalmente quedaron para evaluación 19 en la rama de quimioterapia intraarterial, 18 en SBRT. Todos pudieron completar el tratamiento, todos se evaluaron y todos fueron pasibles de un análisis exhaustivo. Cuando miramos las características poblacionales, vemos que referente a la edad, sin tener significación estadística, era mayor en la rama de SBRT. Y también había una diferencia en la población con hábito alcohólico. En cambio, cuando miramos el tratamiento de SBRT en referencia a tratamientos previos, vemos que 22% de los pacientes habían tenido alguna resección previa, 61% algún procedimiento de quimioterapia intraarterial. Y otro dato no menor es que solo el 39% entró para tratamiento primario con SBRT.
Cuando miramos las características de la población según la clasificación clínica y funcional, vemos que en la rama de SBRT el 90% de la población eran avanzados, es decir, B o C de Barcelona, B son muchos muy avanzados, 50% avanzados. Agregando a eso un 17% de la población que estaba metastásica. Sin embargo, en la clasificación funcional, la mayoría de los pacientes estaban en A, pero un 22% estaba en la categoría B. Y un dato muy importante, el diámetro tumoral fue mucho mayor en la rama de SBRT y 37% contra ninguno en la rama de SBRT tenían presencia de trombosis venosa portal. ¿Qué aportó SBRT? Claramente mejoría en la progresión local, en el control local, sin impacto en la sobrevida libre de enfermedad y tampoco sin cambios en la sobrevida global. En referencia a la toxicidad, 3 pacientes en SBRT murieron en el mes siguiente a completar el procedimiento, uno por neumonía, otro por urosepsis y otro paciente por una sepsis también a partir de una fascitis necrotizante después de la colocación de una prótesis de cadera. En cuanto a quién empeoró la sobrevida global, el análisis multivariado mostró 3 factores: un alto score funcional, un tamaño tumoral grande y la presencia de trombosis venosa portal. ¿Cómo impactaron estos pacientes en estos factores? El primero fue el diámetro tumoral y le siguió la categoría funcional. Y en la sobrevida libre de progresión, el primer dato fue la categoría funcional y el segundo, el número de nódulos hepáticos. Detalles de SBRT: se programaron siempre 55 Gray, intentando llegar a un BET10 de 100 Gray, con una dosis por fracción de 7.2 y un número de fracciones promedio de 5. En cuanto a la toxicidad, hubo un solo paciente con grado 5 en la rama de SBRT que consistió en una fístula esofágica, mientras que se vieron 2 que fueron fallas hepáticas en la rama de quimioembolización intraarterial. Grado 4 no hubo en SBRT, algunos pacientes tuvieron grado 4 en la rama de quimioterapia intraarterial y grado 3 hubo en las 2 ramas, pero más a expensas de quimioterapia. Así que las conclusiones fue que el endpoint primario, que era la factibilidad, se cumplió en las 2 ramas, en todos los pacientes, pero que SBRT aportó mejor control local en este grupo de pacientes muy avanzados con toxicidad aceptable. Me queda mostrarles un videito de planificación, que es un volumen importante de un paciente de 80 años que toleró el procedimiento. En el siguiente video podemos ver la evolución. El paciente desarrolló 6 metástasis a los 6 meses. Acá está la evolución del paciente. Bien. Y esto es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Augusto Alba. Vamos a hablar de un estudio de pacientes con cáncer de páncreas. El objetivo de este trabajo es evaluar cuál es la relación que existe entre la dosis que reciben las estructuras vasculares y la recaída local en pacientes con cáncer de páncreas que realizan tratamiento de radioquimioterapia neoadyuvante. En primer lugar, vamos a definir cuáles son las estructuras vasculares de alto riesgo. Luego se va a evaluar cuál es la dosis umbral que deben recibir estas estructuras vasculares para que tengan un buen control local a lo largo del tiempo. Y por último, se van a recomendar cuáles son los esquemas de radioterapia neoadyuvante que uno debe realizar. ¿En qué se basan? En primer lugar, que hay un esquema de radioterapia neoadyuvante definido en cuanto a dosis y a volúmenes. Luego vamos a ver que el paradigma institucional va cambiando de realizar esquemas de radioterapia normofraccionadas a realizar esquemas hipofraccionados y por último también realizar tratamientos de SBRT bajo ensayos clínicos. Por lo cual, el objetivo de este estudio es evaluar la recaída local en función de dosis normalizada en EQD2. Se seleccionaron 42 pacientes con cáncer de páncreas resecable o borderline resecable
que fueron tratados con radioterapia y quimioterapia neoadjuvante y luego fueron operados. ¿Cuáles fueron los esquemas de radioterapia que se utilizaron? Esquemas de normofraccionamiento, 50, 50.4 Gray, esquemas de hipofraccionamiento con dosis entre 30 y 36 Gray, y por último, radioterapia de SBRT en 5 fracciones, 25 Gray para las áreas electivas y 33 Gray para el GTB tumoral. Luego se editaron en forma retrospectiva el CTB vascular. Se delimitó la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco y las venas comprometidas. A esto se le otorgó un margen de 5 milímetros y se calculó el D95 en EQE2 con un alfa beta de 10. Se realizó un análisis ROC para determinar cuál era el mejor predictor de recaída local. Y ellos pusieron el valor de corte en EQE2 de un D95 que reciben estas estructuras en 31.3 Gray. Se determinó la sobrevida libre de recaída local, la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global. En cuanto a los resultados, tenemos los dos grupos, el grupo que recibió menos de 31 Gray y el grupo que recibió más de 31 Gray. En cuanto a márgenes positivos y compromiso alveolar, no había diferencias significativas. La sobrevida libre de recaída local a 12 meses, ¿sí?, era de un 95% para el grupo que recibió mayor dosis versus 45%. A 24 meses era de el 90% para aquel grupo que recibió más de 31 Gray versus 11 meses y 11%, perdón, y la sobrevida libre de enfermedad media era del doble en aquellos pacientes que recibieron mayor dosis, siendo 28 meses versus 12 meses. La sobrevida global también era mayor en el grupo de que recibió más de 31 Gray, siendo de 54 meses versus 31. Por lo cual, como conclusión, se observa que aquellos pacientes que tienen un CTB vascular con dosis mayor a 31.3 Gray se asocia con mayor control a nivel local y mayor sobrevida libre de enfermedad. Por lo cual, este CTB vascular debe ser considerado, tenido en cuenta y debe recibir una dosis de tratamiento efectiva para lograr estos resultados. Y por último, se proponen dosis de tratamiento de normofraccionamiento en 50.4 Gray, en 28 Gray, cuyo QD2 siempre es mayor, obviamente, al 31 Gray que ellos proponían con alfa beta 10, siendo este prácticamente de 50, 36 Gray en 15 fracciones de 2.4 Gray, siendo el EQ2 de 37, y por último el esquema de 30 Gray en 10 fracciones con un EQ2 de 32 Gray. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los disertantes por las presentaciones y vamos a pasar ahora a la mesa de discusión en la que participarán los disertantes junto a dos integrantes más, el doctor Mario Barugel, oncólogo clínico, ex médico del Hospital Udaondo, dedicado a la asistencia e investigación clínica en tumores digestivos, y el doctor Eduardo Huertas, médico cirujano, jefe de Departamento de Cirugía del Instituto Alexander Fleming. Dejo la palabra a la doctora Higinia Cárdenes para comenzar con la mesa de discusión. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al comité organizador por haberme permitido la oportunidad de estar de nuevo con ustedes, aunque solo sea de forma virtual. Voy a compartir la pantalla. No ven mi pantalla todavía, ¿no? No, no. Es el mismo. No. Ok, share screen. Screen to share. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Quiero dar las gracias a los panelistas por las presentaciones tan extraordinarias que han hecho hoy. Hemos asistido a la presentación de 7 de los mejores abstracts discutidos y presentados en sesiones orales,
durante ASTRO 2020. Y como bien han ilustrado los panelistas, se ha podido revisar cuál es el papel actual del manejo conservador no quirúrgico, o también denominado watch and wait, del cáncer de recto. En segundo lugar, identificar posibles mecanismos de mejorar los resultados terapéuticos en el manejo del cáncer de páncreas con SBRT. Y luego el papel de SBRT en el tratamiento del hepatocelular en combinación con inmunoterapia, así como en comparación con TACE. Sin más preámbulos, vamos a empezar con la presentación del caso que ASTRO seleccionó. Se trata de un paciente varón de 65 años que se presenta con sangrado rectal. En el examen físico cabe destacar la presencia de un tumor rectal bajo que empieza aproximadamente entre 1 y 2 centímetros del margen anal. No es posible en ese momento llevar a cabo un examen digital rectal adecuado, digamos, y detallado debido a que el paciente está muy sintomático. A continuación se lleva a cabo una proctosigmo y colonoscopia que demuestra una masa circunferencial rectal en el recto distal. La biopsia del mismo muestra adenocarcinoma de bajo grado de histológico. Se lleva a cabo un escáner que presumimos, o sea, como digo, este es el caso presentado por ASTRO, un CT torácico abdominal pélvico que muestra la presencia de la masa rectal, pero no hay evidencia de metástasis a distancia. MR se llevó a cabo y muestra la presencia de una masa rectal que se extiende aproximadamente desde 2 centímetros del margen anal hasta aproximadamente 9 centímetros superiormente, como lo pueden ver aquí. Además, había múltiples ganglios perirectales sospechosos de enfermedad metastásica. Y basado en esta información, ahora empezaremos con la discusión. El paciente se estadió como un T3N2M0, estadio 3B. Entonces, como ven, la información que contamos es un poco limitada y es interesante, además también porque eso nos va a facilitar un poco la discusión en lo que se refiere a la evaluación diagnóstica, al estadiaje tumoral y las consideraciones terapéuticas. Entonces, me gustaría, si es posible, dirigir la primera pregunta a nuestro cirujano colorectal, el doctor Huertas, dado que estos pacientes, como saben, siempre vienen primero a ver al cirujano colorectal antes de llegar a ver a los oncólogos. Y basado en la información de la que disponemos y que he presentado, quizá lo que no se nos comenta es si había o no disfunción esfinteriana, por ejemplo, o si el paciente estaba ya incontinente fecal o no. Entonces, basado en la información que tenemos, ¿podría usted comentar qué es lo que le parece en cuestión de posibilidad de quirúrgica? ¿Qué tipo de cirugía tendría que llevarse a cabo en caso de que el enfermo fuera a cirugía de entrada? Bueno, en mi opinión, faltan algunos datos de la resonancia, digamos, no está claro el margen circunferencial, obviamente parece comprometido con esta única imagen, no está claro si tenía EMDI o no tenía, y si tenía nódulos tumorales también en el meso, y sobre todo cómo estaban los ganglios fuera del mesorrecto. Pero el tamaño de esta lesión y lo que se ve en esta única imagen parece claramente un tumor avanzado que debe comprometer el margen, que debe comprometer el esfínter, o está justamente sobre el esfínter. Este enfermo
en nuestra institución no empezaría con cirugía, empezaría con neoadyuvancia, y ahí discutiríamos qué tipo de neoadyuvancia, si empezaría con quimioterapia dejando la radioterapia para el medio o para el final, si empezaría con curso corto o con curso largo. Tenemos un sesgo que llevamos de mucho tiempo atrás, que por suerte se está revirtiendo con el tema del curso corto. Me parece que es un sesgo que también existió mucho tiempo en Estados Unidos, donde todo lo que uno quería ser conservador o que era de tercio inferior debería ir a curso largo, y eso me parece que se está revirtiendo, por suerte. Así que creo que la discusión pasaría por curso corto o curso largo, pero neoadyuvancia y espera larga. Me parece que el rápido aclaró bastante esto de que la espera larga y toda la quimioterapia en la espera es lo mejor que uno podría hacer por estos pacientes. No empezaría con cirugía. En caso de que el paciente tuviera incontinencia fecal, ¿favorece usted la posibilidad de hacer una colostomía de diversión antes de empezar el tratamiento neoadyuvante? Habría que ver qué grado de incontinencia tiene. Si realmente está totalmente incontinente, bueno, no hay más remedio, pero esa es la situación. No hay más remedio que hacer una colostomía. Yo estoy convencido que vivir con una colostomía es una muy mala manera de vivir, pero vivir incontinente es peor todavía. Así que si estuviera muy incontinente lo haría, si no, alguna expectativa le pondría a que pueda, si bien al principio de la radioterapia, empeorar un poquito la situación, pero que después la pueda mejorar y uno puede evitarle una colostomía. Pero bueno, habría que ver exactamente qué grado de incontinencia tenía. Aquí vienen, gracias doctor, aquí vienen las imágenes del CT, en las que ven que hay un engrosamiento concéntrico de toda la pared rectal, bastante bajo. Y como decía el doctor Huerta, aunque no se indicaba en la resonancia, probablemente seguro haya afectación esfinteriana. Y esta es la extensión que tiene local en el PET. Importante lo que se ha comentado, y yo quería preguntarle también al doctor Huerta, ¿usted prefiere hacer resonancia o endoscopic ultrasound como parte del estadiaje? ¿Resonancia o qué, perdón? O ultrasonografía endorrectal. No usamos prácticamente nunca, salvo en estadios muy iniciales, cuando uno quiere buscar cuánta penetración tiene en la pared, pero no en este enfermo que tiene toda la pared comprometida. Para nosotros es indispensable tener resonancia inicial, y también es indispensable tener resonancia después en todo el seguimiento del enfermo hasta que termina su largo tratamiento neoadyuvante. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la mayor parte de las instituciones en las que tienen gran volumen de cáncer rectal indudablemente requieren la utilización de una resonancia de buenas características, y es posible además también con un coil endorrectal. Y como usted bien decía, faltaba mucha información en el caso y cuando se hace un informe de la resonancia se deben incluir no solamente la localización, sino también la extensión tumoral, mesorrectal y la presencia de depósitos mesorrectales. Esto está indicado en las guías NCCN Guidelines, en la versión última 2021, y está disponible para que todos lo vean con una detallada información de cuál es el protocolo de MRI que se debe utilizar como parte del estadiaje de cáncer de colorectal. Yo quería preguntarle al patólogo, al oncólogo médico, si en el caso de cáncer de recto, hemos visto que en este paciente en particular, la única información que tenemos desde el punto de vista de anatomía patológica es que tiene un adenocarcinoma grado 2. ¿Estaría el doctor Barbuguel? ¿Está? Sí, aquí estoy. Perdón, no le veía, doctor. Sí, sí. Gracias. Voy a extender la pantalla.
Doctor Baruguel, esto, desde el punto de vista de anatomía patológica, ¿usted cree que está indicado obtener más información en lo que se refiere a el estado mutacional de KRAS, NRAS y BRAF? Y también el preguntarle a los patólogos si este paciente tiene o no MSI high o mismatch repair. Ustedes disculpen que lo exprese así, pero estoy segura que todos están familiarizados con la terminología en inglés también. Por supuesto, sí. Es interesante saber que los pacientes que tienen MSI o déficit de mismatch repair tienen una resistencia a los tratamientos con quimiorradioterapia en un porcentaje considerable. Y la verdad que nosotros no lo tenemos ya históricamente como rutinario, pero yo creo que tenemos que empezar a pedirlo de rutina, esto teniendo en cuenta toda la información de la que disponemos, porque son pacientes que van a responder mal al tratamiento de quimioterapia, no así de la quimiorradio, ¿no? En general con la quimiorradioterapia aparentemente no se afectaría mucho. Además hay ensayos clínicos que pueden incluirse estos pacientes para tratamiento con inmunoterapia neoadyuvante, pero eso no es estándar. Sí es importante entonces conocer el mismatch repair status, porque si uno va a hacer quimiorradioterapia, digamos, si uno opta, uno tiene como opción empezar con quimioterapia, realmente corre riesgo de que el paciente tenga una progresión en el curso de tratamiento, ¿no? Entonces ahí, si uno considera empezar con quimioterapia, es cuando cobra más importancia tener este estado. Con respecto a las mutaciones de KRAS, NRAS y BRAF, como en estadios localizados, si bien es localmente avanzado, no tenemos datos que avalen el uso de inhibidores de anticuerpos monoclonales anti-EGFR, por lo tanto, esto no parece razonable pedirlo de entrada, aunque sabemos que estos pacientes, sobre todo los BRAF, pueden tener un pronóstico peor y respuesta, muchos de ellos, y tal vez con un BRAF mutado uno podría llegar a incluirlo en un tratamiento más intensivo en cuanto a la fase de quimioterapia. Tal vez pueda ayudar. La verdad que nosotros no lo pedimos rutinariamente, el estatus KRAS, NRAS y BRAF, y sí estamos empezando a pedir el MMR. Gracias, doctor. Pasemos ahora a ver cuáles serían las posibles opciones terapéuticas. Como ven aquí, son muchas. Ya el doctor Huertar nos ha aclarado que él no indicaría, y yo creo que estaríamos todos de acuerdo, el proceder con total mesorectal excision en este momento. Entonces, creo que estaríamos todos de acuerdo en que hacer un tratamiento neoadyuvante sería el camino a seguir. La cuestión está a hacer un tratamiento neoadyuvante seguido de cirugía o watch and wait, o hacer un tratamiento de neoadyuvante total o TNT. Me gustaría, la doctora Benavento, si usted puede comentar, dado que presentó los dos abstracts utilizando el tratamiento neoadyuvante y watch and wait. ¿Cuál sería su recomendación? Sí, sin duda, bueno, es un paciente con un tumor avanzado como para realizar terapia neoadyuvante, sobre eso no hay dudas. Se podría plantear hacer un tratamiento neoadyuvante total con quimiorradioterapia y probablemente quimioterapia de inducción, porque la quimioterapia de inducción es más probable que los pacientes cumplan con los tratamientos que los pacientes que hacen la quimioterapia después de la quimiorradioterapia o que hacen en el set del postoperatorio, ¿no? Así que yo creo que sería un paciente para hacer un tratamiento neoadyuvante total y reevaluar
teniendo en cuenta la opinión del equipo multidisciplinario, los deseos del paciente, fundamentalmente también, por la posibilidad de que haga una respuesta completa. Okay. ¿Algún comentario más? ¿Están todos de acuerdo que, dada el estadio de la enfermedad T3N2, lo indicado sería hacer un TNT? ¿Algún comentario al respecto? ¿Podría decir algo? Por supuesto, sí. Yo querría, sí. Nosotros seríamos más proclives a empezar se discutiría, ¿no?, en un Ateneo, pero seríamos más proclives a empezar por quimiorradiación y después consolidación con quimio preoperatoria. Esa sería nuestra elección. TNT, pero no empezar con quimio y radioquimio, sino radioquimio de inicio y después quimioterapia, un FOLFOX o CAPOX, hasta la espera hasta quimioterapia o watch and wait, que podría ser, ¿no?, respuesta completa. Ok. O sea que tenemos curso largo de quimioterapia seguido de quimioterapia, que sería la recomendación de la doctora Sardi. ¿Podría un poco elaborar, Mabel, en qué se apoya la decisión de hacer primero la quimioterapia? No, tal vez porque, digo, no sabemos, como vos dijiste, cuál es el estado clínico del paciente, si tiene mucha molestia o no, si tiene mucha clínica, pero uno tendería a pensar que sí, porque es un tumor grande que apoya sobre el esfínter, si no lo compromete, apoya sobre él, y nos da la impresión de que mejorar la cosa local en este paciente, que por lo menos el PET no muestra nada a distancia, sería una buena opción, y después seguir con FOLFOX o CAPOX y reevaluarlo antes de TME o TME. Pero esa sería tal vez nuestra primera línea de pensamiento. Si bien lo que dice el doctor Huerta, empezar con un curso corto y después poner toda la quimio, tampoco sería una mala opción. A nosotros nos cuesta más pensar en eso, si bien hemos entrado este año, pero un poco inducidos por la pandemia, no por otra razón. Siempre vemos mejor opción para el curso largo con quimio, porque lo pensamos así, estamos más acostumbrados, digamos. Todavía no hemos entrado tan en la mecánica inmediata de evaluar los constraints para un curso corto, nos da un poquito más de trabajo. Pero lo hemos usado mucho este año, como digo, más inducidos por la pandemia para evitar concurrencias a los pacientes que lo pensáramos de entrada. Doctor Donoso, doctor Alba. Sí, no, yo opino como la doctora Sardi. Yo también preferiría hacerle a este paciente empezar con quimio-radioterapia y esquema largo. No tengo ninguna experiencia con respecto a esquema corto, si bien probablemente el esquema corto por el tema pandémico se pudo empezar a usar más. No estaría de acuerdo con la quimioterapia de inducción, porque la quimioterapia de inducción, de acuerdo a lo que estuve viendo, estaría como implicado en aquellos pacientes en los cuales uno pensaría dejarlos en un watch and wait, y a este paciente todavía no sabemos cuál va a ser su respuesta. Yo apoyo más el curso largo, seguido de quimioterapia, y después evaluar justamente si el paciente va o no a un TME. Al doctor Baruguel quiere decir algo. Sí, no, el tema es que yo creo, hablando del tema de la preservación de esfínteres, si va a ir a un watch and wait o no, la verdad que los datos que tenemos disponibles, si en cuanto a la posibilidad de que el paciente vaya a un manejo no operatorio o watch and wait, la secuencia quimiorradio seguida de quimioterapia en el estudio OPRA por lo menos resultó ser superior, ¿no?, en cuanto a preservación esfinteriana. Así que en ese aspecto, si uno busca el watch and wait, que sería realmente un objetivo en un paciente con un tumor de recto inferior que va a requerir una cirugía de amputación, y si uno puede evitarlo eso y tratar de que el paciente tenga la posibilidad de acceder a esa opción, la secuencia quimio-radio seguida de quimio sería la opción de acuerdo a la evidencia que tenemos disponible. Nosotros históricamente tenemos más experiencia con la quimioterapia de inducción seguida de quimio-radio, pero realmente la evidencia disponible nos está mostrando que tenemos más posibilidad de un tratamiento de preservación con la secuencia de quimio-radio seguida de quimio, ¿no?
Ya, yo quería también, si puedo, creo que sí, que la mejor evidencia que tenemos para tumores bajos, porque si recuerdan, en Rápido, por ejemplo, que ha sido el otro Astra que se presentó en ASCO 2020, todos esos pacientes fueron llevados a TME, mientras que OPRA es el único estudio que está específicamente diseñado para pacientes que tienen tumores de recto bajo estadios 2 y estadios 3. Entonces, en ese estudio, como usted bien ha señalado, el empezar con quimioterapia seguida de consolidación con quimioterapia tenía un índice de preservación, o lo que llaman TME free survival, o sea que no necesitaban cirugía, de alrededor del 59%, que fue estadísticamente superior para los pacientes que si se compara con los pacientes en los que se hace primero inducción seguido de quimioterapia. O sea que yo creo que estoy de acuerdo con ustedes en que, y por lo menos en la práctica en nuestra institución, hay que poner pacientes en los que tienen un recto bajo, la mejor evidencia clínica que tenemos en este momento, aunque es una evidencia indudablemente moderada, si se pretende watch and wait, sería OPRA. Doctor Alba, creo que usted me parece que no ha comentado nada. ¿Qué opinión le merece? ¿Tratamiento corto, tratamiento de curso largo? Nosotros, bueno, coincidiendo con Mabel, tenemos mucha más experiencia en el tratamiento con curso largo. Y ya que está, me puedo meter en la próxima pregunta. El esquema que hacemos ahora actualmente es de 2 Gray por día hasta 50 Gray en pacientes seleccionados. En recto inferior estamos haciendo el esquema de 45 Gray con un boost de 9 Gray en la lesión. Esto es algo que estamos implementando en este último tiempo. Gracias, doctora Benavente. Yo quería preguntarle, en el primer Astra que usted presentó de Kaiser Permanente, llama la atención la manera en la que ellos reportaron la respuesta, digamos, ¿no? Con respuesta, llaman recurrencia local o recurrencia no local, que fue en realidad lo que planteaban era una respuesta endoscópica completa, fundamentalmente por examen dígito rectal y por endoscopía, que no mostrara lesiones mucosas, infiltración de la pared, y tampoco en los pacientes de watch and wait lesiones mesorrectales. Exacto, entonces todo lo demás es no local, digamos, porque incluso otros ganglios o recaídas a distancia, como no recrecimiento, digamos, recurrencia, no recaída local, sería como una definición así. Okay. Todo el resto. Mi pregunta iba sobre todo porque los resultados en estadio 3, como es este paciente, los resultados fueron bastante pobres, en el sentido de incluso comprometida la supervivencia en pacientes en los que se llevó a cabo watch and wait, comparado con los pacientes en los que se llevó a cabo TME. Sí, porque si bien incluso se pudieron rescatar quirúrgicamente las recaídas locales, hubo mayor incidencia de metástasis a distancia. De todas maneras, el número es muy reducido de pacientes, una muestra pequeña. Y bueno. Usted comentaba también, si me permite que le pregunte, usted comentaba que quizás la consideración de hacer un fraccionamiento corto, como en la experiencia que usted también presentó, el Astra de Washington University, en la que se utilizó un fraccionamiento, un régimen corto seguido de quimioterapia. Sin embargo, la media de la distancia del margen anal al tumor en esa serie de 7 centímetros, ¿usted cree, le parece que podría utilizarlo en pacientes en los que hay tumores tendiéndose hasta 1 o 2 centímetros del margen anal, en los que hay afectación de esfínteres?
Realmente yo considero que si bien, por ejemplo, en el 2020 el Massachusetts sacó como una alerta pandémico sobre la de hacer curso corto a todos los cánceres de recto, sin importar el estadio, digamos, todos los que tuvieran que realizar tratamiento neoadyuvante, yo considero que no hay suficiente todavía seguimiento en cuanto a las toxicidades tardías y en cuanto al downstaging, la posibilidad de recaída con curso corto con respecto al curso largo. Yo creo que en tumores voluminosos de recto inferior estoy de acuerdo con los doctores en realizar un curso largo. Muy bien. Perdón, diga. Sí, por el tema de la importancia de la posibilidad de un watch and wait, si es que el paciente desea hacer un watch and wait. Y si hay un entorno que sea apropiado para un watch and wait en cuanto a seguimiento, y en cuanto a imágenes, y en cuanto a un equipo realmente especializado para el rescate también. ¿Intensidad modulada o tridimensional? ¿Qué preferimos o qué hacemos? Bueno, lo que hacen, porque en realidad, hombre, preferimos intensidad modulada. Intensidad modulada, pero hacemos 3D. Preferimos. Okay. O sea, que hacen tenemos restricciones financieras. Ok, entendido. Y pocas veces nos admiten un pedido de intensidad modulada. Sí que la preferimos. Yo personalmente no tengo experiencia en SIB, porque justamente pocas veces tenemos IMRT, entonces tal vez no estamos tan acostumbrados. Y estamos ahora desde agosto del 2019, estamos con el plan de San Pablo de hacer el bus secuencial. Así que no nos hemos metido mucho ahí, salvo algún caso muy especial. Lo digo porque en intensidad modulada, o sea, utilizando VMAT, que es lo que utilizo yo, tiene cuando la tengan disponible, indudablemente. Pero no. Cuando la tengan disponible. Las ventajas son varias, aparte de proteger el intestino delgado, es también la preservación de bone marrow, de la médula ósea, de manera que la toxicidad patológica es mejor. O más disminuida, y eso hace que la tolerancia al tratamiento sistémico siguiente a la quimioradioterapia o viceversa sea menor. Y además tiene la ventaja de que lo haces todo entre 27 28 tratamientos con un bus simultáneo, o sea, todo lo que es el PET positivo y todos los ganglios positivos por PET o resonancia. Generalmente yo le llevo a 54 grays en 27 fracciones, mientras que el volumen electivo está entre 48, 6, 93 volúmenes diferenciales, ¿no? Y te permite hacerlo todo con el bus simultáneo. O sea, son quizás las ventajas fundamentales, el minimizar la toxicidad hematológica y la toxicidad gastrointestinal y disminuir el tiempo de tratamiento. Pero bueno, entiendo que el hacer eso no es nivel 1 de evidencia, indudablemente hacer una buena tridimensional muy conformada con un bus secuencial está perfectamente aceptado y es un tratamiento muy, muy adecuado. El doctor Baruguel, ya hemos hablado de quimioterapia neoadyuvante, más que adyuvante, porque la cirugía de entrada no es el problema. Yo quería preguntarle a usted, ¿qué tal si quimioterapia sola? Modalidad única. Sí, no, yo en este caso no lo utilizaría. En realidad, la quimioterapia como modalidad única no es un tratamiento estándar, salvo experiencias como la de memoria, por ejemplo, u otras en los cuales se ha querido preservar el paciente de la irradiación y de las secuelas radiantes, sobre todo en determinadas poblaciones específicas, ¿no? Que uno quiere evitar la radiación. Pero en un paciente con un tumor voluminoso, recto inferior, en el cual uno quiere hacer todo lo posible por
por lograr la respuesta completa y mejorar el pronóstico, la modalidad de TNT, incluyendo la radioterapia, creo que es mandatoria en este caso, ¿no? Yo no la haría como única modalidad de quimioterapia a este paciente. Creo que será interesante cuando dispongamos de los resultados, cuando se complete el estudio Prospect, ¿no? Y Sí, ver claro. cuáles son los resultados, todo para pacientes con recto más de intermedio y alto. Sí. Y ver si hay un grupo de pacientes en particular en el que se puede omitir la radioterapia. En el estudio Prospect justamente eran pacientes, como usted dice, otros que no incluían pacientes como este, ¿no? Justamente, ¿no? Eran pacientes tal cual. Yo creo que es importantísimo lo que usted ha dicho y ver, creo que muchas veces nos olvidamos de cuáles son los criterios de selección de los pacientes que entran en los ensayos, y luego cuando vemos un estudio publicado pensamos que se pueden extender a toda la población independientemente de cuáles sean las características de si el enfermo podría o no ser candidato para ese protocolo en particular. Creo que usted mencionó antes que prefería, a lo mejor no lo interpreté o no lo escuché bien, prefería la quimioterapia de inducción a la de consolidación, llamándose inducción antes de la quimioterapia, más que después de la quimioterapia. No, teniendo en cuenta los datos y lo que estamos haciendo últimamente, siguiendo la evidencia clínica, empezamos con quimiorradioterapia y continuamos con la quimioterapia. Lo que pasa es que estamos muy habituados, sobre todo a nivel hospitalar y también extrahospitalar inclusive, a poder conseguir antes un tratamiento quimioterápico en un paciente que está muy sintomático, y realmente la quimioterapia como tratamiento inicial es efectiva en cerca del 90% de los casos de los pacientes que están con dolor, sangrado o síntomas. Realmente la quimioterapia es muy eficaz en esos casos, y también es una opción a tener en cuenta. Digamos, no, yo no diría que es una opción equivocada empezar con quimioterapia. Lo que pasa es que, como los estudios de que hablan de la mayor preservación esfinteriana en pacientes que hacen la secuencia, que empiezan con quimiorradioterapia, bueno, teniendo en cuenta eso, uno empezará con quimiorradio, pero no siempre uno tiene acceso a empezar con quimiorradio de entrada, y hay que también hablarlo con el paciente y personalizar la secuencia de acuerdo a todo al paciente, los recursos que uno tiene en el momento, ¿no? El régimen de quimioterapia, doctor Huertas. No, simplemente aportar un comentario. Nosotros desde hace algunos años estamos viendo cada vez población más joven con cáncer de recto. Ha crecido muchísimo la cantidad de pacientes. Y en esa población joven empieza a correr otra situación, que es el tema de la esterilidad y la radioterapia. Y en los hombres es más fácil preservar esperma, pero en las mujeres no es tan fácil preservar óvulos. Entonces quizás en esa gente, mujeres jóvenes, a lo mejor uno le daría la oportunidad de empezar con quimioterapia y esperar a ver si responde, a ver si tuviera la posibilidad de evitar la radioterapia, y si no responde lo suficiente, lamentablemente tendrá que hacer la radioterapia. Efectivamente, bueno, gracias por destacar ese punto, porque creo que a mí absolutamente me agobia, digamos, ¿no? El hecho de tener que irradiar, como usted dice, cada vez vemos más gente joven, entre los 30 y los 40 años. Recientemente una paciente de menos de 30 años con cáncer colorectal avanzado, en el que no es solamente la fertilidad, sino que también es el tema de la posibilidad de tumores malignos secundarios inducidos por la radioterapia a largo plazo. Entonces, creo que en ese sentido, yo creo que estamos todos esperando que se complete el estudio Prospect, sobre todo para pacientes que tienen un recto medio, recto alto, en el que se puede hacer una cirugía de preservación de esfínteres, ¿no? Como usted, que es el efecto, sabe. Esto, ver si hay una población en particular en la que se pueda obviar la radioterapia. Yo soy la primera que va a afirmar por ello. O sea, que es un aspecto importantísimo. Y siguiendo con el tema de... Gracias Doctora, estamos en por tiempo. destacar ese punto.
que estamos en tiempo de la mesa. Estamos en tiempo. Oh my God. Ok. Bueno, pues se acabó del todo. Exacto. Es que yo tengo una hora menos y me despisté. En el horario dice que la mesa de discusión va hasta las 19. Bueno, es igual. ¿A cuánto tiempo después de completada la...? Hasta las 18:10, doctora. Era. Ay, claro, yo tengo una hora menos. Nos pasamos, ¿no? Con el tiempo. Disculpe, tenía que haber ido un poco más rápido. Bueno, pues nada, quería simplemente comentar cuál sería el tiempo aproximado en el que usted desearía evaluar a estos enfermos después del tratamiento de inducción. A los 2 meses. A los 2 meses. Y una última palabra para el doctor Donoso, que hizo la presentación de la utilización quizás de marcadores biológicos, por llamarlo de alguna manera, para intentar predecir cuáles son aquellos pacientes en los que se obtiene una remisión completa clínica total, que quizás favorecería Watch and Wait. ¿Podría comentar un poco Sí, con respecto al trabajo, sí, se utilizaron muestras de varios pacientes, pero sí lo que recomiendan es que todos estos scores predictivos estén combinados con la respuesta clínica completa. No solamente, esto sería como una ayuda a los criterios de examen digital, la endoscopía, la resonancia, y combinarlo, no utilizarlo solo a estos panel genéticos. Que sí, comparado, lo que mostraba, comparado al T y al N, podría ser mucho mejor, pero concluía que tiene que estar combinado, no utilizarlos en formas aisladas. Ok. Y doctor Huerta, la última palabra para el cirujano siempre. ¿Cada cuánto tiempo sigue usted a estos pacientes y cómo los sigue? Pacientes en los que se va a llevar a cabo un Watch and Wait. Los seguimos cada 3 meses el primer año, con resonancia, con endoscopía y contacto rectal, con marcadores. Cada 3 meses el primer año y empezamos segundo, digamos, las recaídas aparecen siempre, habitualmente dentro de los 2 años. Así que somos bastante estrictos el primer año, un poquito más laxo, pero no mucho más el segundo. Después empezamos a espaciarlo en los 3 años siguientes. Bueno, pues muchísimas gracias. Siento mucho la confusión con el tiempo. Hubiera dado tiempo para estar discutiendo durante 1 hora más porque es un tema apasionante. Sí. Les agradezco a todos las excelentes participaciones y espero que haya sido del agrado de todos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Virginia. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.